Doña Ana Jiménez, secretaria técnica de atención primaria de CSM en toda España. Exacto, Entiendo. muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. ¿Es usted médica del médico? ¿Cómo debo decirlo? Yo digo médico. Yo digo médico también, pero como hay tantas leyes de género, uno no sabe. Bueno, médico como sea, pero sí de familia. Sí, soy médica de familia y secretaria técnica de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Es decir, que, por decirlo en el argot que le es a usted común, tomarle el pulso a esto nadie mejor que con usted. Nosotros tenemos un poco algunos datos y cierta experiencia, Vamos a ciertamente. ello. Venga, la cuestión es que ha habido un aumento, dicen que exponencial, tremendo, de las consultas pendientes. La gente necesita más ir al médico después de la pandemia, por razones las que sean, porque se preocupa más por su salud, en el mejor de los casos, porque tiene secuelas del tema del COVID, por lo que demonios sea. Mucho tiempo cerrados también, pues esa relación casi psicológica o incluso hasta psiquiátrica, de me ha visto el médico y me ha dado esto. Y, sí. Bueno, realmente estamos siendo testigos de un fenómeno global muy curioso, en el que se producen varios factores que están ocasionando lo que tenemos ahora. Por un lado tenemos la población cada vez demanda más por muchos motivos, entre otras cosas porque se le está empujando a que demande más. Se le dice, no se automedique, consulte a su médico, consulte a su médico, consulte a su farmacéutico, consulte, ante cualquier síntoma consulte. Es decir, nosotros estamos recomendando a la población que se ponga en manos de profesionales. Al mismo tiempo, los políticos han visto el filón que tenemos en la sanidad y desde luego la sanidad se está convirtiendo en un arma de venta política. Yo voy a abrir 5 hospitales, pues yo 8, por ejemplo, ¿no? O yo soy la que más va a conseguir, los pacientes van a tener derecho a todo. Y ante esta venta de la sanidad, al mismo tiempo, no se ha posicionado de forma coherente y lógica los recursos adecuados para dar salida a toda esta demanda que se está produciendo. Que además, por supuesto, está influida por los datos que apuntabas, porque la población después del encierro COVID ha tenido muchos problemas atrasados de atender, porque la población está más enferma y más envejecida. La población española la pirámide poblacional española es una hucha al revés. Tenemos cada vez menos niños, cada vez somos mayores y todo el mundo sabe que con 18 años está súper sanote y no va al médico, pero con muchos años son muchas las necesidades. Perfectamente previsible, habría que haber tomado medidas. Por supuesto. No se han tomado medidas. Sobre todo, lo que no se han tomado no se han tomado medidas acordes a lo que se estaba ofertando. Si nosotros formamos en España es uno de los países que más médicos forma. Y mejor. Los forma muy bien. Los médicos españoles tienen muy buena fama fuera de nuestras fronteras, pero al mismo tiempo las administraciones encargadas de ofertar los servicios sanitarios a los ciudadanos no son capaces de retener toda esta formación, toda esta inteligencia que estamos formando en España. Nos va entre los dedos. Claro, formamos muchísimo. Para un ejemplo, por ejemplo, Madrid este año ha formado 47 pediatras. En atención primaria tenemos una necesidad espantosa de pediatras. No hay pediatras para atender a nuestros jovencitos y a nuestros niños. Pues bien, de los 47 pediatras formados, se quedaron 5. Porque las condiciones, me refiero al ámbito de la atención primaria, porque las condiciones laborales que se les ofrecía no eran competitivas. Entonces, tiene lugar una diáspora, una huida de médicos a muchos niveles. Existe, en primer lugar, una competencia entre comunidades autónomas. Aquellas que ofrecen un poquito de mejores condiciones laborales se llevan el gato al agua. Como pasa con todas las profesiones. Exacto. Pero además nuestros jóvenes tienen idiomas. Nuestros jóvenes conocen Europa por las Erasmus y no tienen barreras, no tienen miedo a buscar un horizonte laboral mejor. Y entonces formamos muchísimos médicos, no somos capaces de retenerlos y estamos en un problema grave. Doctora Jiménez, vamos a ver, si yo le dijera que hay 28 millones de consultas pendientes en la atención primaria... Claro, bueno, es que la atención primaria atiende un montón. El 95% de los problemas de salud se deberían resolver en el ámbito de la atención primaria. Entonces, el pendiente es los pacientes que necesitan ser vistos y que tienen demora, que en algunos sitios es hasta de un mes. Por ejemplo, análisis. Análisis, revisión de pruebas.
Eso debe ser muy frustrante, que tú le tengas que decir a un paciente de los tuyos. Ahora hablaremos de cuántos pacientes le tocan a cada uno per cápita, digamos, claro, por juramento hipocrático, aunque no se haga ahora, que es claro. una de las penas de su oficio, que no se haga Se ahora estudia ya en el historia de la juramento. medicina Bueno, y ya. eso es terrible. Mire, es que yo qué quiere que le diga, pero su análisis o su prueba se la va a tener que hacer en febrero del año que viene. Claro. Dolor abdominal, exploración dudosa. Le voy a pedir una ecografía. Le pido una ecografía porque considero que debe hacerla un especialista en rayos y a lo mejor Y en tengo el cita para ordenador dentro te de sale que 10 meses, 6 meses, según la comunidad autónoma, según el tipo de prueba, pero hay unas demoras a veces absolutamente desproporcionadas e inadecuadas. Y la única opción es curar pronto a mucha de esa gente para que los 28 millones de consultas previas se reduzcan un poco en el horizonte. Tenemos que hacer muchísimas cosas, tenemos que hacer educación para la salud, tenemos que también darle a la gente libertad para que vaya al médico donde quiera ir, tenemos que cuidar a nuestros profesionales para que se queden, para que no huyan. La verdad es que se está produciendo un movimiento global en el que los profesionales del sur de Europa están emigrando al norte de Europa, los profesionales del norte de Europa están emigrando a Estados Unidos y Canadá y a nuestros sistemas sanitarios están acudiendo médicos formados en Sudamérica, en el norte de África. Esto es lo que está ocurriendo y no sé si es bueno para nuestros pacientes. Bueno, vamos a ver. La media de cartillas de seguridad social que tocan... Las TIS, que se llaman ahora, tarjeta sanitaria individual. Por médico. Sí, exacto. O por médica, como quiera usted. ¿Cuántas? Pues las sociedades científicas siempre habían hablado de unas 1.500 cartillas por médico de familia y unas 900 por pediatra. Lo que ocurre es que en muchísimas comunidades autónomas estamos en más de 2.000, en más de 2.000. Por cada profesional. Por profesional, claro. Y entonces, el problema es que los ciudadanos, con la demanda, la necesidad sentida de demanda que tienen, se encuentran con un cuello de botella por el que no pueden acceder a su médico. Y entonces, ¿qué pasa? Acaban acudiendo de forma urgente. De forma urgente les atiende un médico distinto al suyo o les atiende el servicio de urgencias. Hacen un tipo de atención distinta a la que hace el médico de cabecera, que es el médico que conoce al paciente, que conoce su familia, que conoce su trayectoria biológica y entonces los pacientes en general son peor atendidos. En esas circunstancias, imagínense, 28 millones de consultas pendientes. Resulta que ustedes se preguntarán, hombre, pero las autoridades, ¿qué medidas han tomado? Porque hay que recordar que muchos médicos, muchos sanitarios perdieron la vida o quedaron con secuelas y no trabajan, ¿vale? Durante la pandemia. Entonces, bueno, echemos cuentas. Y resulta que si echamos cuentas, el número de profesionales médicos que estaban en activo en el año 19 es un poquito mayor que el que tenemos a finales del año 21, pero bueno, insignificantemente... No, menor, 136 menos. Sí, tenemos 136, ahora que tenemos población más envejecida y un mayor porcentaje, una mayor tasa de consultas al médico de cabecera por paciente y año, que antes era en torno a 5, 5,1, ahora tenemos 5,7 consultas por paciente y año, porque la población está más envejecida y tiene más problemas de salud, entre ellos por la pandemia o por la atención no recibida en los 2 años anteriores, y tenemos en conjunto menos médicos y además muchos médicos en situación de incapacidad laboral, como muy bien has apuntado. Entonces, no hay quien los atienda, no hay quien los atienda. Y la decisión de hacerse competitivos, apostar firmemente por los recursos humanos de sanidad, apostar para que nuestro sistema sanitario vuelva a ser apetecible para los médicos formados y que decidan regresar a España y dar salida aquí a todo su conocimiento realizado en España, no se decide. Se hacen medidas infantiles como incrementar el número de estudiantes que pueden acceder a la carrera de medicina. Pero si formamos muchísimos y el problema es que se van. Si yo tengo un colador, por más agua que eche, se siguen yendo. Y eso es lo que está pasando. Es ridículo. Habrá que ser competitivo, habrá que ser capaz de retener el talento. Y eso no se hace. Porque muchas veces pensamos que
que la administración sanitaria de muchos colores, no me refiero a ningún color en especial, nos considera súbditos más que ciudadanos y trabajadores, porque nos tratan con desprecio. Bueno, y porque no pueden negarse a tener 2000 cartillas, ¿no? No, claro que no, ni tampoco se puede negar a uno a la libre elección. Entonces, fíjese, esto de la libre elección también es algo perverso, y me quiero explicar. Es algo bueno porque que puede convertirse... es magnífico, yo soy ciudadano y quiero ir, por supuesto, al mejor médico, por supuesto, pero resulta que ese mejor médico, que tiene una afluencia enorme de pacientes, no tiene posibilidad de manejar esa ingente demanda y encima ni siquiera tiene una buena recompensa económica. Luego estamos castigando a los médicos buenos. Es una catástrofe. Pero esto es bastante complicado de arreglar, ¿eh? Sí, es muy difícil. Los sistemas de incentivación son... Toda la gente que haya estado en gestión alguna vez sabe que es de los temas más difíciles de ejecutar de forma armónica, porque según el tipo de incentivo que que pongas en marcha, puedes estar incentivando la cantidad contra la calidad, o puedes estar incentivando trabajar menos en lugar de trabajar más. Hay que estudiar adecuadamente, sí, exacto, hay que medirlo muy bien. Y luego usted no ha querido decirlo, pero lo voy a decir yo. Resulta que los profesionales de la medicina vieron en tiempos de la pandemia que los dejaban muy solos. Absolutamente. Y la verdad es que si después de pasar 7 años de carrera y de pasar las moradas y de todos los colores para poder ejercer son 11 años. Al final dice, bueno, y yo me voy a comer en España en la pandemia sin batas y sin no sé qué y sin lo otro. Y vamos, hombre, con este ofertón que tengo aquí de la sanidad británica. De la sanidad británica, de la sanidad francesa, de la sanidad alemana. En España, un médico que cuando acaba su especialidad, recordemos que desde la Directiva Europea del año 95, en España no es posible ejercer la medicina de familia sin tener una especialidad posgrado de 4 años. Pues bien, desde la Directiva Europea, para poder ejercer necesito 11 años de ejercicio profesional. Y con ese ejercicio de 11 años de preparación para llegar a ser médico de familia y poder trabajar en el Sistema Nacional de Salud, me encuentro con que las retribuciones del médico iniciales son en torno a los 35.000 euros. Y me voy a Inglaterra y son 163.000, me voy a Alemania y a Francia y un médico de familia, empezando, tiene 90.000, 100.000 euros de retribución inicial. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Doctora Jiménez, un placer enorme tenerla en el programa. Muchísimas gracias. Venga a desahogarse las veces que quiera, porque le tenemos que dar la vuelta a esto y eso exige mucho empeño. Y las causas, yo tengo una causa aquí para convencer a la política de este país de que tienen que mirar así la droga, el problema de la droga que está rompiéndonos, que está desfibrилizando la sociedad española, que el que no, aunque no tengan ustedes hijos que tengan ese problema, ni sobrinos, ni nietos, ni nada de todo eso, eso nos está pudriendo por dentro. ¿Por qué? Pues porque hay gente que dice, no trabajo, me dedico a acarrear fardos de droga y ya está. Y cuando eso pasa, algo en un país empieza a convertirse en Sinaloa. Y no queremos que eso pase. Por lo tanto, no miren para otro sitio. Hay que estar donde están los problemas. ¿Qué quieres que te diga, chico? Este es un país, geográficamente está donde está y habrá que tomar sus medidas y no dejarlo en manos solo de la Guardia Civil. Me quito el sombrero por lo que hacen, pero oye, el país tiene que cambiar, las leyes tienen que cambiar, la política tiene que coger ese problema, Lotis, ¿no? Se llamaba aquello que sirve para que se puedan tragar las cosas, ¿no? Sí. Y engullirlo para producir un país, una sociedad mejor y más segura. Para los que vivimos aquí pagamos impuestos o incluso para los que no los pagan, que no se lo merecen. Pero, oye, la cosa es que hasta allí, ¿no? Pues este es uno de esos problemas que habrá que pelear. Mi abuelo decía, hay que gobernar y legislar de manera que ser honrado merezca la pena. Y eso es lo que nos está haciendo. Muy buena la frase. Doctora Jiménez, insisto, un placer enorme.